Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, un sábado más aquí, El Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras de películas que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde en la 107.9. Bueno, hoy, en este 470 programas, nos vamos a centrar en una época concreta de la historia del cine. Vamos a repasar algunas de las bandas sonoras más interesantes de la década de los 50 y 60. Una época dorada con algunas de las bandas sonoras más reconocidas de la historia y donde la orquestación clásica, el sinfonismo, pues cobra gran protagonismo, así también como el jazz y el musical, como veremos a lo largo del programa. Pero antes de meternos en harina, las presentaciones, como siempre. Roberto Zano, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, en este soleado sábado. Sí, estamos bien, ¿eh? Sí. Hay que tener cuidado porque a la sombra hace un poco de fresquete, pero se está muy bien al sol. Muy bien, a los controles, Rodrigo Puchay, compañero, buenas tardes. Hola, chicos. Y bueno, quien nos está hablando en este momento, Juan Luis Payas. Bien, presentado el tema y presentado nosotros, pues vamos a recorrer, pues como hemos dicho antes, algunas de las pues bandas sonoras más interesantes de esta época 50 y 60. Pero antes, pues como siempre hacemos, pues vamos a contaros cómo podéis contactar con nosotros, cómo podéis volver a escuchar los programas, cómo podéis, no sé, descargarlos, etcétera, etcétera, Roberto. Pues tenemos facebook.com/bfmbsos, el Facebook del Bueno, el Feo y el Malo. Ahí nos podéis hacer cualquier comentario, que estaremos gustosos en reflejarlo. También nos suben ahí los programas, los compañeros de Radio Buñol, Correcto. los podcasts grabados, y es el de fácil acceso a iBooks. Recordar que tenemos el teléfono 96 250 4508 con la línea abierta y preparada por si queréis hacernos una llamadita, ¿no? Y conversamos un rato, ¿no? De bandas sonoras, de cine. Y recordar, por último, como siempre, que radiotv.buñol.es, aparte de la emisión de FM, tenemos la emisión por internet en la cual hay una webcam también, así que mandamos un saludo. Y con esa emisión pues que llega a cualquier parte del mundo, no solo a la comarca. Eso es una maravilla, que ahora no puedes porque estás ocupado o no estás, pues luego te lo descargas tranquilamente, o por la noche te relajas, escuchas música, nos escuchan otros, que por la noche la verdad que ganamos mucho. Sí, además da gustico, ¿no? Sí. Entras a iVoox, que se puede ver las descargas, y hay gente que lo va descargando y escuchando. Sí, efectivamente. No millones, pero a nosotros cada oyente y cada descarga pues nos provoca satisfacción, ¿no? Efectivamente. Entonces nada, cuando estés, esa hora que nos estás escuchando, te damos un saludo. Si lo estás haciendo pues esta noche a la 1 de la mañana, también te damos un saludo. Lo importante es que nos escuches y que disfrutes de la música de cine aquí en Radio Buñol. Bueno, pues nada, si queréis meteros un poquito en harina y entrar con nosotros en esta época 50 y 60, solo tenéis que hacer una cosita, que es subir el volumen de los aparatos porque... ¡Comenzamos!
Bueno, qué mejor forma de empezar este programa del bueno, el feo y el malo que con una obertura, ¿no? Desde luego. Y es la obertura de, cómo no, de Ben-Hur, música de Miklos Rozsa. Y después de tantos programas de actualidad, ¿no? Con los premios nos apetecía pisar tierra, ¿no? Sí, sí. Tocar fondo y siempre buscamos esos referentes en John Williams y demás, pero hoy nos ha apetecido buscarlos un poco más atrás, que también los tenemos. Bueno, los referentes de ese que tú has nombrado, porque Miklos Rozsa, este grandísimo compositor húngaro-americano, pues fue profesor de John Williams y Jerry Goldsmith, entre otros, ¿no? Un referente, como hemos podido escuchar, en una época donde el sinfonismo, música así orquestada tipo wagneriano estaba de moda, justamente con Miklos Rozsa, que comienza en este mundo del cine en 1930 y pocos, pero ya en 1940 con El ladrón de Bagdad, pues es su gran pistoletazo de salida. A partir de ahí, Hollywood dice, tú vente para acá, se va a Estados Unidos y ahí comienza pues esa historia fantástica en el mundo del cine que tiene el gran Miklos Rozsa. Y Ben-Hur es una de sus bandas sonoras más destacadas, si no la más. Correcto. Que tiene música para todo. Hemos puesto hoy la obertura. La semana pasada pusimos la famosa Cuadrigas, la carrera de Cuadrigas, la escena, pero el tema de amor también es brutal. Sí, está claro. Es una banda sonora buenísima para verla junto con la película o sin la película. Para mí la más completa de todas, ¿no? Porque como bien decimos antes, he nombrado el tema de Wagner porque también es muy característico de la música de Miklos Rozsa la utilización del leitmotiv, ¿no? Que es esa melodía recurrente que te hace ver o presagiar de que el actor está presente o va a aparecer, ¿no? No tiene por qué estar físicamente, sino que también se intuye. En ese sentido, pues nada, decir que era su tercera estatuilla, ya había ganado con Recuerda de Hitchcock y con Doble Vida, y que bueno, en este momento pues teníamos ahí a Miklos Rozsa en su mejor momento con esa banda sonora brutal como es Ben-Hur que hemos podido escuchar. Año 1958, película de William Wyler, con el que no acabamos de momento, pero nos atrasamos un poco en el tiempo, 1954. No solo de sinfonismo vivía el cine en aquel momento, que vamos a escuchar mucho y bueno hoy, pero también estaba el jazz, ¿no? Correcto. Esa música pues tan metida en lo que son el ADN americano, ¿no? Y que pues en ese caso vamos a tocar uno de estos que siempre estuvo ahí, ¿no? Tanto pues haciendo arreglos, sobre todo para su formación típica, ¿no? Para el que es Glenn Miller. Glenn Miller, y una película ya en el año 1954 que era un biopic suyo. Aquí se conoce como Música y Lágrimas, aunque el título original es La historia de Glenn Miller, y protagonizado genialmente por James Stewart, ¿no? Total, algunas personas yo creo que tienen la imagen de Glenn Miller de James Stewart, más que del Glenn Miller original. Total, bueno, la verdad que está muy bien caracterizado, ¿eh? Sí, está muy bien caracterizado, y ya sabemos que James Stewart es uno de los grandes, ¿no? Sí. Con lo cual, pues da mucho el pego. Y bueno, también aparece la película de Louis Armstrong haciendo del mismo, con lo que es una película muy interesante, y que bueno, nosotros musicalmente la hemos puesto pues porque primero nos gusta muchísimo y segundo porque si estamos haciendo un repaso de los 50 y los 60, hace unos años siempre había una persona que nos pedía este tipo de música, ¿no? Tocarme una de Glenn Miller. Pues aquí la vamos a tocar. Y era el tío Micheta, ¿no? En ese sentido, pues nada, haciendo este recordatorio queremos recordar también al tío Micheta, que seguramente nos estará escuchando, era uno de nuestros más fervientes seguidores, oyentes, y bueno, y no vamos a poner la de típica, pero bueno, las hemos también puesto mucho. Esta banda sonora pues contiene todas, como era de esperar, las míticas composiciones de Glenn Miller, como En Forma, ¿no? In the Mood, como Pennsylvania 65000 y todas estas, pero también tiene American Patrol, que también es muy famosa, y creo que no la hemos puesto nunca aquí, pero nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Correcto, pues vamos a dedicarla al tío Micheta y a todos los oyentes, a todos los amantes del cine 50 y 60, y sobre todo a este tipo de big band, de música jazz, de ese movimiento americano tan interesante.
brutal. Este American Patrol, Glenn Miller. Qué buena música, ¿eh? Sí, Buena para música. el tío Micheta seguro que le ha encantado. Correcto, correctísimo. Bueno, pues seguimos este 430 programas dedicado a la década de los 50 y 60 y vamos a irnos a un género que en esa época, Roberto, pues todavía estaba ahí en boga, ¿eh? Sí, nació en el 30-40, pero en los 50 y 60 hay unos westerns potentísimos y igual de potentes los westerns que la música que lo acompaña. Efectivamente. 1958, año de gloria de William Wyler. Ya hemos empezado con él en el mismo año con Ben-Hur, una película de nada. Pues ese mismo año también dirigió Horizontes de Grandeza. El título original de Big Country, ¿no? Sí. Y otro peliculón, también con un reparto tremendo. Repite Charlton Heston, pero también tenemos a Gregory Peck y Gene Simmons. Ahí es nada. Efectivamente. Y nada, y a la música de un Jerome Moros, uno de los grandes compositores americanos, coetáneo de Bernard Herrmann, amigo personal y de uno de los grandes sinfonistas americanos como era Aaron Copland, ¿no? Ambos tres pues se fueron retroalimentando y ayudándose en el mundo de la música. Aaron Copland dedicado realmente a otros lores, Bernard Herrmann obviamente un grandísimo dentro de tal, y Aaron Copland, y Jerome Moros pues también yendo y viniendo un poquito entre el musical, entre Broadway y sobre todo pues cine y televisión. Menos conocido que los otros, pero cuando pongamos esta música pues todo el mundo la va a reconocer. Efectivamente, es como porque si tuviese... es un tema clásico del western, uno de los más clásicos. Sí, es como si, vamos a ver, entenderme, ¿no? Es como si fuese un grupo de un solo hit, ¿no? Eso es. Pero bueno, pero vaya hit, ¿no? Vaya hit. Vaya hit. Entonces, pues nada, no le hace justicia porque Jerome Moros sí que, como he dicho antes, tenía una dilatada pues carrera y la verdad que es uno de los grandes, pero sí en este caso pues se coronó y nos compuso una de esas melodías tan relacionadas con el mundo del western. Pues vamos a escuchar el tema principal de Horizontes de Grandeza, Jerome Moros.
Pues ahí teníamos a Horizontes Grandeza, grande Jero Moros. Muy bien. Pues nada, escucha, yo creo que tendremos muchos oyentes ya con una cierta edad que yo creo que este programa le estará gustando. Sí, es cierto que, como tú has comentado antes, veníamos de dar demasiada música novedosa, actual, ¿no? Que está muy bien para nosotros, que nos gusta indagar cómo vienen los nuevos talentos. Esas tendencias nuevas. Eso es, pero un recorrido por los clásicos, la verdad que siempre se agradece. Sí, siempre, siempre. Siempre hay que estar abierto a todo, escuchar de todo, y aquí estaban las bases, ¿no? Un poco. Luego también veremos un poco cómo fueron modernizándose un poco estas músicas, pero seguimos con música de western, del oeste, y pasamos de un clásico a otro, La Conquista del Oeste, año 1962. Esta película, que en realidad está compuesta por 4 historias distintas, y Henry Hathaway, George Stevens y John Ford, y el gran John Ford dirigieron estos 4 segmentos. Sí, bueno, y a la música, pues hablamos de un referente, ¿no? De Alfred Newman, el germen de los Newman, ¿no? Que siempre decimos nosotros. Una persona que tuvo nada más y nada menos que 45 nominaciones a los Oscar, únicamente superado por John Williams, ¿vale? Y de los cuales ganó 9. Hablamos de un legendario, ¿eh? Y no es por nada que su apellido, Newman, ¿eh? Efectivamente. Porque su hijo... Sus hijos y su sobrino. Y su sobrino también están ahí, pero Thomas Newman tiene 13 nominaciones. Sí, pero el pobre no tiene nada. Ya. Alfred sí que ganó. Sí. Bueno, la verdad que es padre de Thomas Newman y de David Newman, ¿no? Que también otro de los grandes. Y Randy es su tío sobrino, de Randy, sí, de Randy Newman. Entonces, claro, pues lo que siempre hablamos, un Newman de los Newman, pues este es el germen un poco de todo, una familia muy musical y, como bien decíamos, muy reconocido, que bueno, en los años 30 40 ya estaba realizando películas y con Oscar, y luego, pues ya que estamos en los 50, pues hablamos de que los 50 le pone música a una de esas películas maravillosas como es Eva al desnudo, ¿no? Con una banda sonora espectacular, ¿no? Sí, y hasta que tú comentas, la tentación vive arriba, La colina del adiós, bueno, la verdad que es uno de los grandes, sin duda. Tiene muchos peliculones. Sí. En esta película, además de contar con Gregory Peck y James Stewart, que ya los tenemos ahí, también repetimos grandes actores, tenemos a uno de los capos del western, ¿no? Tenemos a John Wayne también, que no podía faltar. A John Ford tenía que estar John Wayne. Correcto. Bueno, la verdad que John Ford y Alfred Newman hacen un binomio también muy, muy, muy bueno, y prácticamente pues en muchas de las películas de John Ford le ponía la música a Alfred Newman. Pues vamos a disfrutar con este tema principal de La Conquista del Oeste, Alfred Newman.
potente, ¿eh? Potentísima. El tema principal de La Conquista del Oeste, Alfred Newman, grabada por Alfred Newman y su orquesta. Este hombre tenía una orquesta y toda en nómina, era poderoso. Era poderoso, era un gran influencer en el mundo de la música. Sin querer o queriendo, yo creo que hemos, Roberto, confrontado dos de las bandas sonoras, digamos, o oberturas o más clásicas del cine western, ¿no? Sí, sí. A Jerome Moros y a Alfred Newman, no sé cada uno que le habrá gustado, pero faltaría la tercera, pero esa nos la dejamos para otro programa porque tenemos que tocar otros palos. Estaba pensando yo en Los Siete Magníficos, ¿no? Del Elmer Bernstein. Total. Sería esa santísima trinidad de oberturas de western. Total. Pero bueno, en este caso, pues esta vez pues Elmer Bernstein no cabe. No cabe hoy. No cabe hoy, pero bueno, ya la pondremos. Ya sí eso mañana. Como José Mota. Totalmente. Bueno, pasamos de los paisajes del oeste, que también hay desérticos, al desierto de Arabia. Sí. Mismo año, año 1962, la conquista del oeste, pues es en ese mismo año David Lean dirige Lawrence de Arabia. Sí. Otro clásico con Peter O'Toole, Alec Guinness, Anthony Quinn, Omar Sharif, repartón. Sí, repartón y bueno, y que para esta ocasión cuenta con Maurice Jarre, el gran compositor francés, nacido en Lyon, de formación en el Conservatorio de París, y que bueno, que ya venía haciendo cositas, pero que justamente con esta película, esta primera colaboración con David Lean, pues arrasó, ganó su Oscar, como también haré después con Dr. Zhivago, y bueno, y es uno de esos compositores pues aclamados, reconocidos y con una de esas melodías más carismáticas, ¿no? Y reconocidas por la gente. Pues vamos a disfrutar de otra obertura, en este caso de la de Lawrence de Arabia, Maurice Jarre. Pues nada, vamos con ella.
Pues ahí teníamos Lawrence de Arabia, grande, Maurice Jarre también. Sí, 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 lo que hablábamos. Además, este compositor francés pues también abrió una puerta muy importante a compositores franceses europeos como Francesc Lalí, Michel Legrand y tantos que luego pues tuvieron su repercusión en el cine de Hollywood. Sí, sí. Y también captando muy bien la esencia, como todos los compositores, Miklos Rozsa, húngaro, pero captando muy bien los temas orientales, Sí, por sí. ejemplo, en Ben-Hur, y aquí Maurice Jarre pues hacía lo propio, para ambientarnos en esa Arabia. Sí, es lo que me gusta de las oberturas en estas películas. Entonces había oberturas realmente y te contaban un poquito toda la película y aparecían los diferentes leitmotivs, ¿no? Y cómo te fusionaba efectivamente pues la parte inglesa con la parte arábiga, etcétera, etcétera, los paisajes, esas connotaciones de guerra. Bueno, la verdad que te cuenta toda la película la abertura y está muy bien instrumentada, es un grande. Ujú. Pues seguimos en este programa recordando grandes bandas sonoras de los años 50 y 60. Y justo a mitad camino, año 1960, tenemos una gran banda sonora también de la película de Otto Preminger, Éxodo, ¿no? Centrada pues, en el Estado de Israel, de triste actualidad ahora mismo. Totalmente, bastante actual, ¿no? Sí, 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 sí. Y bueno, y la banda sonora pone Ernest Gold y es una de esas bandas sonoras que todo el mundo pues puede también silbar y le gusta y que hacía mucho tiempo que no poníamos. Y yo creo que también pues es de recibo que en este repaso al cine de 50 y 60 pues la pusiéramos porque también es una película que supuso pues el Oscar para Ernest Gold y que bueno, que hemos tocado muchísimo. Yo tengo que manifestarte, Roberto, que esta obra la toqué yo mi primer concierto con lo juvenil hace muchos años, cuando era un infante, que Vaya, diría... vaya, vaya. Ha llovido, ¿no? Que Ha diría otro. llovido, ya te digo. Entonces, bueno, es una de esas músicas recurrentes que han sido, pues, digamos, tocadas por diferentes secciones, con muchos arreglos y que seguramente que está en la mente de muchos de nuestros oyentes que la van a disfrutar. Sí, y según nuestra fiesta interpretativa particular, también Paul Newman y Ujú, Eva María Sent, dos de los grandes también actores y efectivamente. actrices, pues están aquí. Vamos a escuchar el tema de Ernest Gold, como comentabas, para el tema principal de Éxodo.
teníamos Ernest Gold con el tema principal de Éxodo. Esta película de 1961. Uh-huh. Y en el mismo año Uh-huh. también queríamos entrar aquí, tocar el tema musicales, porque yo creo que los dos más grandes, y no han sido superados, ocurren en estas 2 décadas. El primero de ellos en el año 52, y dejamos un poco de misterio, nos lo dejamos para después, pero en el año 61... también el mismo año que salió Éxodo, tenemos pues el otro, ¿no? de estos dos más grandes, ¿no? Que no nos decantaremos hoy, sino que los dos aportan cosas muy diferentes. Pues estamos hablando de la historia de la parte oeste de Manhattan, ¿no? De West Side Story. Efectivamente, y no había sitio para Elmer Bernstein, pero sí lo hay para Leonard Bernstein. Sí, que no son familia. Que no son familia, en otro caso, pero bueno. Así como los Newman, sí, pues, sí, los Bernstein estos no. Sí, incursión del grandísimo director y bueno, compositor americano del mundo del cine, una música, en este caso en el cine musical. Y bueno, ¿qué hay que decir de este gran musical, ¿no? Pues esa realidad, ¿no? que nos muestra de esas dos Américas que hay, ¿no? Uno los nativos, por así decirlo, y luego los que llegan ahí o quieren crecer, ¿no? Y quieren aportar su granito de arena y su cultura también para enriquecer. Muy también en boga también ahora en Estados Unidos. La historia de Romeo y Julieta, ¿no? Trasladada a Manhattan, un Manhattan de la inmigración, ¿no? Con los puertorriqueños en un bando y los pobres y los americanos pobres o inmigrantes de origen polaco y demás en el otro bando, y todo lo que esto conlleva. Y en el musical, pues Leonard Bernstein yo creo que lo partió, ¿no? Así como el otro musical que contaremos después es más clásico, ¿no? En el sentido de la palabra, sí que West Side Story pues rompió un poco con los musicales clásicos y sentó cátedra. Sí, porque también más iba con la forma de componer de Leonard Bernstein, que si bien es cierto que era capaz de dirigir un Mahler, un Beethoven, pues su forma de componer pues se lleva mucho más por músicas rítmicas, armonías más características, más música típica americana, y que bueno, que On the Town también, Candid, son todo musicales que él pone música y que realmente pues dejan su sello. Para mí uno de los grandes talentos sin duda de toda esta época, como director y como compositor, por supuesto. Pues nos dejó grandes canciones, ¿no? Esta banda sonora, como María, Tonight, en fin, Good Morning, un montón. Pero nos vamos a ir con la obertura. Sí, hoy estamos mucho de obertura. Lo tiramos, sí, estamos que lo tiramos. Sí. Vamos a escuchar la obertura. La verdad que la obertura, hay que decir, Roberto, que la obertura es una pasada, ¿eh? Sí. Y además esa imagen visualmente desde arriba, como no te enseña todo Manhattan, es una delicia como empieza West Side Story. Y de hecho, pues Steven Spielberg, cuando la recrea recientemente, pues hace su aportación, pero vamos, también comienza igual, ¿no? Sí, ahí mismo te das cuenta de que si vas a ver un musical, pero este musical es distinto, ¿no? Visualmente y también en la música. Vamos a disfrutar de la música de la obertura de Leonard Bernstein para West Side Story.
qué buena forma de empezar la película, ¿no? West Side Story. Una pregunta simple y fácil, creo. ¿Tú, una película con esta abertura, la verías o no? Hombre, me meto dentrísimo. Es que esto es tremendo, claro, por eso es lo importante, ¿no? Que había en esa época que se jugaba mucho con el tema de las aperturas. No solo las aberturas, Roberto, también los preludios. Sí. Como veremos a continuación. Temazo esta de West Side Story que cambió, como tú bien decías, el mundo de los musicales. Hemos podido ver una evolución. Sí que es cierto que seguimos con la ampulosidad de la orquesta, pero con diferentes rítmicas, con diferentes sonoridades e instrumentaciones que la enriquecen, desde luego. Pues un año antes de eso pasamos de obertura, como decías tú, a preludio. Otra película muy, muy innovadora. Tanto la película en sí como su banda sonora. Estamos hablando de una película de terror. Yo creo que es la primera película de terror psicológico, puede ser, porque el terror histórico es más gótico, más expresionismo, grandes películas también. Pero en 1960 el señor Alfred Hitchcock hace Psicosis. Esa película en la que el terror no tiene nada sobrenatural, sino que está dentro de las personas y bueno, hace un peliculón. Y para la banda sonora pues contrata a Bernard Herrmann. Este sería el principio de una gran amistad. El amigo de Jerome Moros. Sí, el amigo de Jerome Moros. Sí, efectivamente, Bernard Herrmann, que qué decir de él también, uno de esos referentes y números 1, 2, 3, 4, 5 de la historia del cine a la hora de componer. Y como tú bien decías, ese binomio fantástico con Alfred Hitchcock. Bueno, también lo era Miklos Rozsa, como hemos visto antes, pero en ese caso Bernard Herrmann es el que más o uno de los que más colabora con Alfred Hitchcock. Y lo que yo creo que el que mejor coge lo que tú bien decías, ese thriller psicológico, ¿no? Ese tipo de cine donde la parte emocional está más presente que la visual en ese sentido. Pues vamos a escuchar el preludio de Bernard Herrmann, que en esta banda sonora también tiene unas escenas más icónicas, que es ese apuñalamiento, ¿no? Con no sé cuántos golpes de cuerda. 40 y pico. Y el que no quiera que los cuente. Sí. Mira, que lo cuenten y que nos llamen, ¿eh? Sí, no, pero hoy no. Hoy no. Ese ya lo hemos puesto alguna vez porque es muy icónico sí. y tal, pero bueno, vamos a disfrutar con el preludio porque de hecho la película Psicosis pues empieza de una forma que parece una película y luego cambia Totalmente. a otra cosa totalmente distinta cuando entramos al motel de Norman Bates y bueno, pues empieza con este preludio que ya nos deja pues pensar cosas y sospechar. Bueno, un maestro, ¿no? Un maestro. En este caso, pues cómo combina esas armonías crudas, ¿no? Esos diferentes golpes de arcos que tiene la cuerda, los ostinatos, los ritmos. Y bueno, el denominador común que decía, todo con cuerda, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí. Cómo puede crear tanta tensión, ¿no? Con solo instrumentos de cuerda. Vamos viendo nuevas tendencias, ¿no? Sí. En la música
para bandas sonoras, y Bernard Herrmann, que empezó con bandas sonoras más clásicas, más sinfonistas, ya llevaba recorrido con este binomio con Alfred Hitchcock, le hizo explorar pues este tipo de partituras y la verdad es que tú escuchas una banda sonora de Bernard Herrmann y lo reconoces al instante, tiene ese estilo propio. Sí, tiene esa sonoridad, ese estilo. Y como decíamos, después, posteriormente se volvió a hacer un remake de Psicosis y vamos, no cambiaron ni una sola nota, ¿no? La música la dejaron exactamente igual, ¿no? Es que le faltaría algo, es alguien del reparto más de esa película. Sí, efectivamente. Y seguimos con más innovaciones ya en esta época, en los años 60. Volvemos al western por tercera vez, pero con un western distinto, ¿no? Estamos hablando... ¿Spaghetti western? El spaghetti western, pero en el buen sentido de la palabra. Claro. El spaghetti western, pero del bueno, ¿no? El problema con el spaghetti western es que hubo mucho, claro, y entre tanto mucho, pues también había malo, como en el otro. Como en el western normal también hubo mucho y también mucho malo, pero en toda hay bueno y malo. Nos vamos con el bueno, con el bien tratado, con el bien escogido y con el que le ponía gran música en Ennio Morricone. No podía faltar. Otro de nuestros referentes, Ennio Morricone. Nos vamos a ir a lo fácil, ¿no? El bueno, el feo y el malo, pues en nuestro programa. Nos llamamos así por algo, hay que decirlo, que nos llamamos así por algo. En principio porque somos amantes de la banda sonora, nos encanta Ennio Morricone porque éramos tres. Sí, mandamos también aquí un abrazo y un saludo a Ángel, que vamos a ir con el Triello, ¿no? Estaría bien que estuviera aquí porque seríamos el Triello. El Triello. Que es el corte final del bueno, el feo y el malo. Otro de las cumbres de la música para banda sonora, muy distinta, ¿no? De las dos bandas sonoras que hemos escuchado de western anteriormente, ampulosas, con grandes orquestaciones. Ennio Morricone se hizo el maestro, pues acotándolo todo mucho. Sí, acotándolo todo mucho, creando una sonoridad muy suya y luego implementando, no digamos instrumentos raros, pero sí implementando guitarras eléctricas, arpas de boca, etcétera, instrumentos que realmente no se estaban utilizando en ese género y que es lo que le da el toque llamativo de... Gritos, ¿no? Sí, la voz, efectivamente. La voz, pero usada no como grandes coros angelicales, sino con esta crudeza. Con elementos percusivos. Y la verdad que, bueno, que generó un mundo y un universo Morricone que nos gusta, una banda sonora brutal en todos sus cortes. Sí, y este corto muy, muy protagonista también la trompeta, ¿no? Efectivamente. En el Triello. Sí, él era trompetista, empezó como trompetista y luego pues cambió un poquito de orden. La verdad que hay un documental sobre Ennio Morricone brutal, que está por ahí, que lo recomendamos, y verás que no lo tuvo fácil, ¿eh? No. Porque era gran talento italiano, en esa época se componía en Italia de una forma y él dijo, pues yo no quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, y le dieron hasta en el carnet de conducir, ¿eh? El hombre es duro, ¿eh? Es duro. Es un poco Asperger. Pero mira, ahí está. Vale mucho la pena este documental. Sí, correcto. Bueno, vamos a disfrutar una vez más en El bueno, el feo y el malo del Triello, de la banda sonora del bueno, el feo y el malo, el maestro Ennio Morricone.
Bueno, Esto... vaya manera de cerrar el programa, ¿no? Igual que cierra la película. Correcto, correcto. Bueno, hemos empezado con Miklos Rocha y acabamos con Ennio Morricone. Hemos pasado por Jaron Moros, un montón de Maurice Jarre, Ernest Gold, Leonard Bernstein, Bernard Herrmann. Bueno, pues nada, un programón especial, espectacular, basado en los años 50 y 60, Roberto. Solo nos Vamos. falta mojarnos. Mojarnos, sí. Mojarnos junto a Gene Kelly. Efectivamente, Sí. hablabas antes bien de que en un año donde los musicales están pues en momento auge y que bueno, pues hemos puesto uno y era otro de los grandes, ¿no? Año 52, cantando Bajo la lluvia, Stanley Donen y Gene Kelly dirigían, Gene Kelly actuando también, un crack, y sin duda para mí los dos mejores musicales de la historia del cine y yo creo que no se superarán ya, cada uno en su estilo, Sí. pero los dos geniales, tanto West Side Story como Cantando Bajo la lluvia, y con una icónica escena de Gene Kelly pues poniéndose a cantar y a bailar bajo la lluvia. Correcto. Podríamos haber cogido cualquiera, Good Morning, la parte donde se habla del Broadway. Pero bueno, pues, escucha, yo creo que esta la gente la va a agradecer. Yo no me canso de oírla. No, para nada. Y bueno, ni oírla ni a verla, porque cada vez que escucho la música, en mi mente viene la imagen de la película y demás, ¿no? Y esa imagen, como tú bien decías, que la has escrito muy bien, pues cantando y mojándose bajo la lluvia, ¿no? Ahí con ese paragüitas, las farolas, maravilloso. Pues nos mojamos. Con Vamos Gene a Kelly, mojarnos. no sin antes despedir el programa propiamente con Rodrigo Puché, estuvo al control, un placer como siempre. Igualmente, hasta la próxima. Juan Luis Payás estuvo aquí a mi lado, como siempre, un placer. Pues sí, lo hemos pasado muy bien haciendo ese repaso de los años 50-60, espero que a la audiencia también les haya gustado, que yo estoy seguro que sí, y este va a ser uno de esos programas que yo me voy a descargar y voy a escuchar mucho, porque me ha gustado la selección, me ha gustado el programa en sí, y lo haré. Por ahora, recuerda a la audiencia que se les quiere, que nos vemos en breve, Roberto. Nos vemos en breve. La semana que viene hay fiestas, la otra no sabemos, pero bueno, volveremos. Aquí el bueno, el feo y el malo. Me despido yo también, Roberto Zanón. Hasta la próxima. Singing in the Rain, Gene Kelly. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above, and the sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain.
dancing and singing